Ya. Bien, por ejemplo, este ejercicio es aplicación de máximo mínimo. Lo puede resolver con Lagrange. Igual le va a salir el mismo resultado. Bien. Entonces dice hallar tres números positivos X, Y, Z que satisfagan las condiciones que el producto es 64. Ya. Y la suma es mínima. ¿Ya? La suma es mínima. Entonces, ¿qué significa? Acá, como tiene X, Y, Z, vamos a decir acá lo siguiente. W va a estar en función de X, Y, Z. O también podríamos anotarlo así, ¿no? Para no complicarse tanto. ¿Lo ¿Lo manejas? vas a hacer con el método de Lagrange o Sí, sí, el con método el de Lagrange. Lagrange? Sí, el método Lagrange. ¿Lo podrías hacer, porfa, con el otro método? Es que este es el práctico 10 y Lagrange apareció en el práctico 11 recién. Capaz me dice algo el Inge. En sí sale lo mismo. Sale lo mismo. Incluso el otro es método sustitución. ¿Sí? Vamos a verificar con otro método. ¿Ya? Lo vamos a verificar acá. Bueno, ya. 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 Por ejemplo, acá usted anota la función, ¿no? La función x, y, z está en función de tres variables, ¿no? ¿Sí? Ahora dice, hallar tres números positivos x, y, z que satisfagan la condición que el producto es 64 y la suma es mínima. O sea, la suma de estas tres variables, x más y más z, tiene que ser esta suma mínima, ¿no? Esta suma tiene que ser mínima. Pero esta sería entonces la función principal. Así la llamo yo, la función. Ahora, no sé si el ingeniero la llama función principal. Yo lo conozco así, ¿no? Coloquémosle función nomás, ¿sí? La función. Porque por ahí, sería bueno que verifique con el avance el ingeniero, ¿no? No sé si usted sacó la captura o foto de este tema. Sería bueno que ahí lo revise, ¿no? Como él lo explica, ¿ya? De todas maneras, aquí la función va a hacer que la suma sea mínima, ¿no? Aquí la función, aquí coloquémoslo, que la suma sea mínima. Bien, ahora la otra condición que dice que el producto sea 64, ¿sí? O sea que X por Y por Z, ¿cuánto tiene que ser? 64. Esa es la condición, por eso yo le llamo, a este sería función principal, que la suma sea mínima o la función sea mínima, y esta sería lo que se conoce como restricción. Así lo he visto que está en su práctico, le llama restricción, ¿sí? O sea, el producto de X por Y por Z tiene que ser 64. Esa es la restricción que le da, ¿ya? También se lo conoce como función condición, ¿no? Porque le está poniendo una condición, ¿sí? Y en base a esa condición va a hallar una suma mínima, ¿sí? Es. Ahora, entonces cuando se hace con este método de Lagrange, es prácticamente el mismo procedimiento, ¿no? Que hemos visto anterior. Bien. Acá decimos entonces solución. Bueno, ya dijimos solución. Pero aquí, antes de decir solución, vamos a decir método de Lagrange. Cuando usted aplica este método, siempre se le aplica a la restricción nomás, ¿sí? A la restricción se aplica Lagrange. En este caso, la restricción es este producto, ¿no? Entonces usted dice, X por Y por Z tiene que ser igual a 64. Aplicando el multiplicador de Lagrange, esto acá va a quedar, todo esto multiplico por lambda, y todo esto, ya, antes de esto me estoy olvidando algo muy importante, la función tiene que estar igualada a 0, ¿no? Eso nos estamos olvidando acá. La función le iguala a 0. X por Y por Z menos 64 igual a 0. Recién ahí le aplico Lagrange. Recién ahí. Multiplica aquí.
Ahora, pero 0 por lambda es 0 nomás, ¿no? Entonces acá directamente va a quedar así. X por Y por Z menos 64. 0 por lambda va a quedar 0. ¿Sí? Listo, entonces acá dice la nueva función va a ser igual. En este caso, la función va a estar en función de ¿cuántas variables? De 4, ¿no? De 4 variables. Primero voy a anotar, la función va a estar en función. Primero las 3 variables que ya teníamos acá, X, Y, Z. Y vamos a adicionar una variable más, que en este caso sería lambda. Acá ese sería el multiplicador de Lagrange, ¿no? Y ahí junta las dos funciones, ¿no? Esto va a ser igual la función que era X más Y más Z menos, diré, más esta expresión. Así. Bien, entonces esta sería la nueva función. Y a partir de ahí usted encuentra las derivadas parciales en función de ¿cuántas variables tenemos acá? 1, 2, 3, 4. Entonces tiene que hallar 4 derivadas parciales. Decimos, derivada de la función con respecto de X, otra. Derivada de la función con respecto de Y, con respecto de Z, y derivada de la función con respecto de lambda. Bien, entonces acá derivamos, ¿no? ¿Cuánto sería la derivada ahí con respecto a X? Derivo la función, ¿cuánto sería respecto a X aquí? X, 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 o sea, tenemos que derivar esta función de acá con respecto de X. lambda. Bueno, va a tener que reemplazar derivadas, compañero. ¿Sí? Acá, derivada de X es 1, 0, 0. Acá lambda es constante, entonces derivo a esta expresión. Aquí va a ser Y por Z. ¿Por qué? Porque derivada de X 1, 1 por las constantes va a quedar YZ. Este se hace 0, ¿no? Derivada de la función con respecto a Y, esto es 0. Derivada de Y, esta es variable, sería 1. Derivada de Z sería 0, no lo anoto. Más. Derivada de lambda es constante, ¿no? Entonces derivo solamente donde está la variable. Acá quedaría X por Z. ¿Bien? Listo. Acá, derivada de la función con respecto de Z, acá lo voy a anotar. Derivada de X es 0, ¿no? Porque es constante. Derivada de Y es 0 porque es constante. Derivada de Z, 1. Z es variable, ¿no? ¿Sí? Por eso coloco ahí Z1. Cambio acá más. Aquí está la variable y esto es constante. Entonces ahí digo más lambda. Acá, derivada de Z es 1. 1 por las constantes va a quedar las constantes, ¿no? ¿Sí? Porque están multiplicando. Y de este sería 0, ¿no? No está la variable Z ahí. Acá, derivada de la función con respecto a lambda. Con respecto a X sería 0, ¿no? No es variable, es constante. De Y es 0, de Z es 0. Derivada de lambda es 1. Y como todo lo demás esto es constante, lo copio. Así. Bien, una vez que usted tiene las derivadas parciales, ahora esas derivadas las tiene que igualar a 0. O sea, todas esas derivadas la igual a 0, ¿no? Entonces yo lo voy a copiar así. Por ejemplo, acá, aquí, entonces decimos, acá decimos, ¿no? Va a quedar 1 más, aquí sería lambda por YZ igual a 0. Acá va a quedar 1 más, aquí lambda por XZ igual a 0. Acá va a quedar 1 más lambda por X por Y, ¿no? Igual a 0. Y acá directamente va a quedar X por Y por Z menos 64 igual a 0. Listo. Ahora, una vez que usted iguala la función a 0, o sea, lo único que hicimos acá, todas estas derivadas que encontramos, lo estamos igualando a 0. ¿Por qué? Para determinar un valor en X, Y y Z, ¿no?
Bien, ahora el siguiente paso acá sería despejar lambda. Bueno, donde se encuentre lambda, ¿no? Por ejemplo, acá despejando lambda, lo voy a hacer aquí ya. Por ejemplo, acá sería así, ¿no? 1, este pasaría todo al otro lado a restar, ¿no? Menos lambda, y por z quedaría, ¿no? Y de acá despejo lambda, entonces por tanto, menos lambda va a ser igual a 1 sobre y por z. ¿No ves? Lo mismo hago acá lo voy a hacer de forma directa, ¿ya? Menos lambda va a quedar igual a 1 sobre xz. Así como dice acá, ¿no? Así lo tiene que hacer acá. Sale lo mismo. Y por último, acá sería menos lambda va a ser igual a 1 sobre x por y. Y como aquí no hay lambda, pero podemos despejar esto, ¿no? Decir que x por y por z va a ser igual a, este pasaría a otro lado a sumar, ¿no? 64. Listo. Hasta ahí ya tenemos entonces resuelto las derivadas y el siguiente paso sería hacer esto. Igualar, ¿no? Por ejemplo, usted nombra acá ecuación 1, a esto nombra ecuación 2, a esto ecuación 3, y esta acá sería ecuación 4, ¿no? Correctito. Ecuación 4. Ahora, usted lo que tiene que hacer es igualar, ¿no? Por ejemplo, decimos acá, igualo ecuación 1 y ecuación 2, ¿no? Entonces, como la ecuación 1 y 2, ¿qué es lo que tienen en común? Es lambda, ¿no? Entonces, menos lambda va a ser igual a menos lambda. ¿Ves? Por eso que lo dejé aquí negativo, negativo, ¿no? Para que cuando yo reemplace la ecuación 1 acá, fíjese que es 1 sobre y por z, ¿no? En cambio, la ecuación 2, ¿cuánto vale? 1 sobre x por z. Bien, ahora, esta expresión al otro lado pasa a multiplicar y esta expresión al otro lado pasa a multiplicar. ¿Qué puedo simplificar ahí? Z, ¿no? Simplifico z. Z con z simplifica. Entonces, ¿qué tengo ahí? Que x va a ser igual a y. A esto nombro ecuación número 5, ¿no? Aquí estamos sacando una igualdad ya. Listo. Ahora nuevamente digo, ¿no? Igualo ecuación, si quiere puedo hacer con 1 y 3 o 2 y 3. A ver si igualamos, hagamos con la ecuación 1 y la ecuación 3, ¿ya? Entonces si hago esto, digo, menos lambda igual a menos lambda. La ecuación 1, ¿qué vale? 1 sobre y por z. Y la ecuación 3 vale 1 sobre x por y. Nuevamente esto pasa a multiplicar y este acá pasa a multiplicar, ¿no? ¿Qué puedo simplificar acá? La y. Simplifico y con y, ¿no? Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo que x va a ser igual a z. Y esto nombra ecuación número 6. Listo. Ahora, por último, fíjense que acá ya tenemos en la ecuación 5 que x igual a y y tenemos en la ecuación 6 que x igual a z. Entonces, el último reemplazo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Digo, acá lo voy a hacer. Reemplazo ecuación 5 y ecuación 6 en la ecuación 4. Entonces, fíjense que acá va a tener, bueno, tenemos así, ¿no? X, ¿qué vale Y para nosotros? Fíjense que la ecuación Y es igual a X, ¿no? Entonces aquí tendría X. Estoy diciendo este acá, ¿no? Este acá. Y es igual a X. Bien. Ahora, ¿qué vale Z? Z para nosotros también vale X, ¿no?
Fíjense que z es igual a x. Acá lo vamos a encontrar en la ecuación 6. Z era igual a x, ¿no? Aquí está. Por eso que ahí estoy reemplazando. En vez de colocar z, estoy colocando x. Eso es igual a 64. Ahora fíjense que aquí tengo x por x por x. Entonces aquí va a ser x al cubo. Bueno, ahora aquí aplico raíz cúbica, ¿no? Entonces al aplicar raíz cúbica, acá que voy a tener. ¿Cuánto da raíz cúbica de 64? A ver, calculadora. 4. 4. Ya. Fíjense que cuando usted utiliza raíz cúbica, no se utiliza el signo más menos, ¿ya? No se utiliza el signo más menos. Solamente cuando es cuadrática. Entonces aquí x, ¿cuánto vale? 4, ¿no? Sí, sí, 4 vale. Ya. Entonces, ¿cuánto vale x ahí? 4. Bien, entonces ya tenemos ahí el valor de x. Entonces, como x vale 4, ¿cuánto vale entonces y? Por tanto, ¿cuánto va a valer y? Si y es igual a x, entonces x y va a valer 4 también. Si z es igual a x, entonces z también va a valer 4. Bien, ya tenemos entonces los valores para x, y y z. Ahora, como ya tenemos entonces acá, verificamos, ¿no? Sí, verificamos acá. Verifico la restricción. Dijimos que el producto tiene que ser 64, ¿no? Verifiquemos. X por y por z. Acá, ¿cuánto da esto? O sea, tiene que ser 64, ¿no? Entonces aquí x va a ser 4 por 4 por 4. ¿Cumple o no cumple? Sí, ¿no? Sí, sí, está todo. Entonces hemos cumplido la restricción, ¿no? Entonces, cumple. Por tanto, la suma mínima, porque aquí pide, ¿no? 3 números positivos, los 3 números son positivos, está bien. X, Y, Z satisfacan la condición del producto y la suma sea mínima. Por tanto, acá dice la suma mínima es, acá coloca, ¿no? 4 más 4 más 4 va a ser igual a 12, ¿no? Sí, 2. 2. Y ahí termina el ejercicio. Y el método con el de optimización, con el tema de optimización, ¿cómo sería? Bueno, optimización acá no se aplica, ¿no? Porque lo que le está pidiendo, o sea, para hacer optimización, o sea, hay que tener claro los temas, ¿no? Optimización es cuando usted encuentra los valores máximos y mínimos de una función, ¿ya? Máximo y mínimo. Acá no le está pidiendo un valor máximo. O sea, primeramente la función tiene que estar, primero tiene que hallar los puntos críticos, ¿no? De una función. Eso Sí. es optimización. Encuentra los puntos críticos. Una vez que encuentra los puntos críticos, analiza, ¿no? Si esos puntos son un punto máximo, un mínimo local, o prácticamente sería un punto silla, o es un dato desconocido, ¿no? Pero aquí, como usted puede ver, no pide eso, ¿no? No pide hallar el valor máximo o mínimo, en este caso, visto desde el punto crítico, ¿no? Entonces, aquí lo que le está pidiendo prácticamente es encontrar los valores de x, y, z para que cumplan esta condición, ¿no? Esta restricción que es 64. Ya, a ver, para salir de duda voy a un rato revisar mi libro. Tal vez ahí hay un método más directo que Lagrange, pero me Sí, recuerdo que sí se puede hacer con otro método. Espera un ratito, ¿ya? Voy a buscar mi libro. lo que pasa es que este es un tema antes de Lagrange. O sea, capaz el ingeniero me retea o algo.
Ya, aquí pillé uno parecido, pero no lo hace con Lagrange, hace otro método. Ya lo voy a cambiar de diapositiva. Un ratingo. Ya. Ya, por ejemplo, acá el libro lo que dice es lo siguiente. Igual plantea dos funciones, ¿no? Como ya hemos planteado. Bueno, aquí es un ejercicio de volumen, pero vamos a adaptarlo al de nosotros, ¿ya? Bien, la función que nosotros habíamos notado, ¿no? Aquí vamos a utilizar un segundo método. Primero anota la función, ¿no? X, Y, Z. Para nosotros tenía que hacer una suma mínima, ¿no? Entonces aquí X más Y más Z, ¿no? Esa era la función, ¿no? Que la suma sea mínima. Ajá, la suma sea mínima. Bien. Y la restricción era que X por Y por Z, ¿cómo tiene que ser esto? El producto tiene que ser 64. ¿Ya? Eso. Entonces acá, eso sería el primer paso, ¿no? Definir, ¿sí? Primer paso, definir la función. Si quiere, usted lo puede anotar como yo lo anoto, ¿no? Función principal y función condición. Voy a revisar la tengo acá. Ya, aquí no coloca nada de condición restricción, solamente la nota así nomás, ¿ya? Bueno, de todas maneras, esta sería la función. Esta sería la función. Y esta sería la restricción, ¿no? Así como colocamos ese dato, ¿no? Restricción. Ahora, en este método, ¿qué es lo que se hace? Bueno, primeramente, la función se la coloca en función solamente de dos variables, ¿sí? Vamos a colocar segundo paso. Este sería el primero. Segundo, acá. Bueno, vamos a hallar las. Primero acá, colocamos así. La función va a quedar X y Y. Va a quedar en función solamente de dos variables, ¿ya? Dos variables más. ¿Qué significa eso? Que acá despejo Z, ¿no? Si yo despejo de acá de la restricción Z, ¿cómo sería Z? Sería 64 64 dividido dividido. Sí. X por Y, ¿no? Sí. Entonces acá va a quedar X más Y más, en vez de colocar Z voy a colocar 64 dividido entre X por Y. Entonces fíjese que la función va a quedar solamente en función de dos variables. Entonces acá, de aquí dice determino las primeras derivadas. ¿Qué significa eso? Que la función lo tiene que derivar. Bueno, en sí son dos variables, ¿no? Fíjese que la función está en dos variables. Derivada de la función x, y con respecto de x, ¿no? Y derivada de la función x, y con respecto de y. Entonces derivamos esa función en función de esta función, ¿no? De x aquí sería 1 más 0, aquí más. Aquí fíjese que aquí está en el denominador, entonces usamos la fórmula constante sobre variable. Va a ser k menos b cuadrado, b', ¿no? Entonces aquí va a quedar paréntesis, lo voy a hacer con otro color para que se note. Fíjese que la derivada con respecto a x va a ser negativo, es parte de la fórmula, ¿no? Este negativo. Ahora la constante dice que lo eleva al cuadrado. Esto al cuadrado, ¿no? 64 por derivada con respecto de x. ¿Cuánto sería ahí con respecto de x? 1. 1 por y va a quedar y acá. ¿Sí? Listo. Entonces esa sería la derivada. Listo. Ahora, eso. Lo mismo hacemos acá con respecto a y. Acá va a ser 0, aquí va a ser 1. Lo mismo aplicamos acá, ¿no? Menos x por y al cuadrado. 64. Y acá derivada de y va a ser 1 y aquí va a quedar x. Bien. Ahora, aquí manejamos ahora el criterio de la
para ir al máximo mínimo, ¿no? Una vez que usted encuentra las derivadas parciales, estas derivadas las tiene que igualar a 0. Se va a quedar 1 más por menos va a quedar menos. Aquí va a quedar 64y sobre x cuadrado y cuadrado, ¿no? Esto lo tiene que igualar a 0. Lo mismo acá, 1 más por menos va a quedar menos 64x. Aquí va a quedar x cuadrado y cuadrado, ¿no? Esto lo iguala a 0. O sea, las dos derivadas que encuentra le iguala a 0, ¿no? Ahora, una vez que iguala a 0, de acá trata de encontrar una variable, ¿no? Por ejemplo, acá voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir 1, esto va a pasar a otro lado a sumar, ¿no? Aquí va a quedar x cuadrado y cuadrado. Esto pasa a multiplicar a otro lado. Igual a 64y. ¿Bien? Ahora de acá despejando, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está? Ya, aquí. Por ejemplo, este x cuadrado y cuadrado va a ser igual a 64y. ¿Ya? Esto nombramos ecuación 1. Ahora de acá. De acá hacemos lo mismo, ¿no? 1, esto pasaría al otro lado a sumar. Acá esto pasa a multiplicar a 64x, ¿no? Y esto sería ecuación 2, ¿no? Y acá dice igual a ecuación 1 y 2. Ecuación 1 y ecuación 2. Entonces aquí va a tener, por ejemplo, es como decir x cuadrado y igual a cuadrado, x cuadrado y por y cuadrado. Entonces, ¿esto qué vale? 64y. ¿Esto qué vale? 64x, ¿no? Entonces acá puede simplificar 64 con 64. Entonces, ¿qué es igual? Esto es igual y igual a x. Entonces aquí encuentra una igualdad, ¿no? Entonces esto nombramos ecuación 3. Ahora, cualquiera de las dos, o sea, esta ecuación lo puedo reemplazar bien aquí o aquí. Yo voy a reemplazar en la 1, digamos. ¿Sí? Reemplazo ecuación 3 en 1. Entonces acá voy a tener, bueno, x cuadrado. Bien, en vez de anotar y, ¿qué voy a anotar ahí? X, ¿no ve? ¿Sí? Porque estoy diciendo que y es igual a x, entonces en vez de anotar y voy a anotar x. Esto va a quedar al cuadrado, ¿no? Y aquí 64. ¿Y qué vale y? Vale x. Listo. Por tanto, ahí, aquí va a quedar x a la cuarta igual a 64x, ¿no? Entonces ahí simplifica, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, con esto, aquí queda el cubo, ¿no? Y aparentemente estamos llegando al mismo resultado que hemos llegado con otro método, ¿no? Fíjense, aquí va a quedar 64. Aquí aplico raíz cúbica, ¿no? Bueno, raíz cúbica de 64 era 4, ¿no? 4. Entonces aquí x va a ser igual a 4. Entonces si x igual a 4, por tanto, si acá y igual a x, entonces y también vale 4, ¿no? Sí. Ya tiene entonces y igual a 4. Ahora, una vez que tiene y igual a 4, ahora si quiere puede nombrar esto ecuación 3, sea ecuación directamente, ¿no? Claro, mejor nombrar la ecuación porque sea ordenadito, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación 3, ¿no? 1, 2, 3, que sea ecuación 4, esto que sea ecuación 5, para luego decir reemplazo
ecuación 4 y ecuación 5 y anota la función, ¿no? Z igual a 64 X por Y. Entonces ahí determina el valor de Z, ¿no? 64 dividido entre 4 por 4. ¿Cuánto da eso? Eso es Tiene que dar 4 igual. 4. 4. Entonces Z igual a 4. Y nótese que acá hemos encontrado exactamente lo mismo que hace un momento, ¿no? El producto es 64. La suma, por tanto, acá, por tanto, conclusión, ¿no? La suma mínima es 4 más 4 más 4 igual a 2. Ahí termina. Fíjese que este método en ningún momento hemos aplicado Lagrange. Es otro Sí, este es método. creo. Este se llama método de sustitución, si no me equivoco. Porque hemos hecho una sustitución acá, ¿no? Eso. Es un método corto, pero a veces depende de la dificultad, ¿no? A veces este método, al ser corto, a veces se hace muy complicado. A veces por eso es que se opta por este método. Bueno, depende mucho del ejercicio igual, ¿no? Eso. Bien, si no hay pregunta, ahí terminaría. ¿Qué gráfico podría poner? Lo que podría hacer es graficar cada función o si no esta nueva función de acá, ¿no? Así le va a tener la función total de todas, ¿no? Pero a ver en Ya. este gráfico, podría graficar cada uno, ¿no? Por ejemplo, esta función con esta, ¿no? En un solo gráfico. Ya. Ahorita lo hago. Ya, eso. Ahora le voy a enviar el Ya. ejemplo del libro. Por ejemplo, ahí en el libro hace este mismo ejercicio, pero con otro ejercicio. Y hace una gráfica de esto, ¿ya? Pero en su Ya, caso por es favor. diferente, pues en su caso son sumas y productos. Digamos. Este producto podría hacer referencia a un volumen, y esto podría hacer referencia al el X más Y más Z podría hacer referencia a una suma de, por ejemplo, de un perímetro, ¿no? Algo así, de un perímetro. O sea, que la suma de los perímetros sea 12